El síndrome de intestino irritable es una de las más frecuentes enfermedades gastrointestinales funcionales y afecta del 10 al 20% de la población mundial. ¿Cómo darse cuenta si uno puede estar sufriendo de un síndrome de intestino irritable? Hay que hacerse algunas preguntas en relación, obviamente, a lo que le puede estar pasando a la panza, ¿no? Y sobre todo, si uno tiene dolores recurrentes en la panza abdominal, que van y vienen, que vienen de varios meses y que esos dolores se acompañan con necesidad de ir más frecuente al baño, o si pasa todo lo contrario, todo lo opuesto, si uno tiene más constipación o estreñimiento, si esto se da de manera recurrente, es decir, varias veces en la semana y se perpetúa a lo largo de varios meses, hay que poner atención y preguntarse si no puede estar pasando esto. Por eso, si estás con estos síntomas, es conveniente que consultes. Estos síntomas no son solo y exclusivos del síndrome de intestino irritable, sino que pueden darse por otras entidades digestivas, pero son los síntomas como para que nos llamen la atención, sobre todo también si se asocian a distensión abdominal, molestias, si a veces tenemos como lentitud en la digestión. Básicamente esos son los síntomas que uno tendría que poner atención para consultar. Si bien este síndrome no pone en riesgo la vida del paciente, sí condiciona su calidad de vida. El síndrome de intestino irritable no tiene todavía identificada una unicausalidad, es decir, no hay una sola causa que lo genere, sino que hay distintas hipótesis y teorías donde todas unifican en lo que conocemos como una disfunción del eje intestino-cerebro-microbiota, ¿sí? Este eje que tiene en cuenta nuestro cerebro, nuestra parte intestinal y toda la red neuronal que eso implica, no solo a nivel digestivo, sino el sistema nervioso entérico, ese conocido como segundo cerebro, y todos los microorganismos que en el intestino también habitan, que también mandan señalizaciones a ese segundo cerebro y a nuestro primer cerebro. Entonces, cuando se produce como una comunicación inadecuada en ese eje bidireccional, es que se empiezan a manifestar estas problemáticas disfuncionales de este eje, donde las cuales el síndrome de intestino irritable es la más conocida, la más prevalente, ¿sí? Tanto que a veces hasta el 10% de la población puede sufrir de esta entidad. Llegar al diagnóstico del síndrome de intestino irritable es algo que no podemos tomarlo a la ligera, en el sentido de hacer el diagnóstico en una sola consulta simplemente por los síntomas con los cuales viene nuestro consultante. ¿Por qué? Porque justamente el síndrome de intestino irritable, como lo dice la palabra, es sindromático, en el sentido de que tenemos que tener presente los síntomas. Estos son los que vienen de estos dolores abdominales recurrentes, intermitentes, pero de largo tiempo, asociados a los cambios en nuestro hábito evacuatorio, ya sea en más o en menos, en el sentido de que sean más yendo para la diarrea o para un estreñimiento o una alternancia entre ellos. Pero no solo estando presentes esos, sino también habiendo descartado otras entidades que pueden camuflarse, por alguna forma de decirlo, y hacer pasar un síndrome de intestino irritable cuando a lo mejor está presente otra entidad, por ejemplo, como la enfermedad celíaca, que podría dar síntomas muy similares. Por eso es necesario que un médico lo evalúe en varias consultas a la persona para poder llegar a un diagnóstico adecuado. En relación a los alimentos, esto es importante aclararlo en el sentido de si hay alimentos que pueden empeorar un síndrome de intestino irritable. Y esto en parte es sí, pero hacer una valoración adecuada de qué alimento puede estar gatillando más cierto síntoma, sería conveniente hacerlo con un profesional de la nutrición, ¿sí? Una nutricionista o un nutricionista, y después en conjunto con el médico y la nutricionista se guiará para que esa persona regule la ingesta de los alimentos que tengan más de ese hidrato de carbono. Es importante aclarar que el tratamiento no puede ser solo farmacológico, una pastillita y listo, porque justamente al ser una entidad compleja donde existe esta disfunción del eje cerebro-intestino-microbiota, no podemos abordarlo solo con fármacos. Tenemos que abordarlo de una forma integral. Por ejemplo, un protocolo nutricional, pero también es importante el uso de fármacos para o disminuir las evacuaciones en quien tiene mayor evacuaciones, o disminuir el dolor, o facilitar el tránsito intestinal en quien tiene más estreñimiento. En esas líneas va a actuar a nivel farmacológico, pero tampoco podemos no tener en cuenta
el componente de la regulación emocional, ¿sí? Y en esto hay dos intervenciones que son las que más evidencia tienen, que son, por un lado, la terapia psicológica cognitiva conductual, que es la que tiene más evidencia para esto, es decir, no cualquier psicoterapia, las intervenciones de regulación del estrés de la mano de la práctica meditativa de mindfulness. Por eso es importante tener en cuenta todas esas aristas, así como también, por último, mencionar dentro de los hábitos saludables, hablamos de la alimentación, hablamos de las emociones, la farmacología que atañe a la medicina y también la actividad física es clave en esto. Por eso el componente del tratamiento tiene que ser integral y no solo basado en lo farmacológico. Muchos pacientes se pueden ver beneficiados con cambios sencillos en su estilo de vida y en la dieta. Si quieres ver más de estos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes sociales como @FISSalud.